un podcast estilo programa de radio que nos juntamos, generalmente somos 4 amigos, pero ahora hubo uno que no se pudo conectar, entonces somos solamente 3. Y nada, nos gusta discutir un poco de cualquier cosa en realidad, últimamente un poco de política. Bien. Y bueno, esto comenzó más que nada porque estábamos con un disgusto digamos, el resto de la prensa, sentíamos que daban muchas opiniones un poco raras sobre las cosas y nada, nos gustaba buscar opiniones distintas. Muchas gracias por venir. Sí, muchas gracias por Nos introducimos, primero que nada, porque no aparecen los cartelitos con los nombres como me habría gustado, pero bueno, yo soy Francisco, me dicen Nano, pero me puede decir Francisco también. A mi izquierda acá está Renzo y del otro lado Andrés. Bueno, mucho gusto. Gustavo Salle. Gustavo. Y tal, no sé, lo que tratamos de hacer acá es tener un poco un debate con distintas opiniones porque así es más realista, más representativo de lo que realmente la gente opina. Y, y bueno, nos gustan mucho algunas ideas de usted, también preguntarte algunas Me pueden cosas. tutear, me pueden tutear, así hacemos más ameno el debate, ¿de Más acuerdo? tranqui. Y ahí está, sí, sí, más coloquial, me pueden tutear nomás, soy Gustavo para ustedes. Además, como ya estoy en proceso de quemar el título, dentro de poco ni doctor me queda. Sí, de Eso eso es mismo era una una de las cosas que le pregunta. queríamos hablar. Sí, yo lo sigo en Twitter de hace tiempo ya, Sí, y la verdad es que me perdí la razón de por qué quiere quemar el título. Leí que estaba en desacuerdo con la Udelar. bien, Este, cómo no. Bueno, ese es un buen comienzo. Por supuesto que no quiero de ninguna manera monopolizar la palabra, así que vamos a hacer intervenciones más bien cortas, así podemos abarcar un espectro temático amplio. Miren, hay un documento del Ministerio de Salud Pública, el GACH y la UDELAR, la Universidad de la República, referido a las vacunas, que confiesan que sobre los aspectos medulares de la vacuna, que no son vacunas, son sustancias de experimentación génica, no saben nada. Entonces, uno se pregunta, ¿y si no saben nada con respecto a temas sustanciales? ¿Cómo es posible que lleven adelante una agresiva, este, una agresiva campaña de vacunación? Ahí hay todo un tema jurídico, pero voy a abordar ahora lo que refiere al aspecto de la UDELAR. Bájate, dale. Bueno, en lo que respecta a la UDELAR, acompaña este documento, confiesa su ignorancia sobre aspectos vitales de las sustancias génicas y no obstante promueven la vacunación. Eso tiene consecuencias gravísimas, incluso de orden penal, de orden criminal. A mí me generó una profunda ira respecto de la UDELAR. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero eso es un problema de los firmantes, pero no es así. Espere un poquito que no tomé el recaudo de poner no molestar y me está entrando una llamada, ¿la escuchan? No, 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 perfecto. tranquilo, no pasa nada. Permítanme solucionar el tema. No, no hay Por favor. problema. De mientras, igual te quería hacer una Está pregunta, solucionado, está solucionado. Decime sí. tipo, pero vos no estás en contra de todas las vacunas, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sos Sí, sí. antivacuna? Bien, No, pero yo soy abogado, Mm. por lo tanto no tengo la formación científica como para abordar este tema. Pero sucede que mi hija, que es dentista, pero es autodidacta en farmacología y en el tema de las vacunas, ella sí es antivacuna. Entonces nosotros estamos un poco a la información y a todos los elementos de juicio que nos suministra nuestra hija. Entonces, ese tema en realidad no es un... Bueno, no está, pasa entonces nada, una no pausa. pasa nada. Está bien. Pero igual, pero es interesante sí, lo que dijo porque, no sé ustedes qué piensan, pero es medio difícil confiar en algo así cuando no sabes realmente cómo es que funciona, ¿no? Sí, o sea, No, La,
la UDELAR si no tiene los expertos para poder, yo qué Verificar sé, esas leer los cosas. papeles y verificar a ver si es realmente confiable? Y si no, si manda un papel Claro, diciendo directamente, no sabemos cómo funciona, es medio... O sea, yo ¿no? no lo que lo me leí, la interesó mucho verdad. igual, lo que me interesó mucho igual fue tipo que él dijo que, o sea, cuando Hola, Renzo le preguntó lo de hola, Ahí Hola, se te volvió, escucha. ¿sí? hola. ¿Me escuchan Sí, ustedes? sí. Sí, sí. Sí, sí, Bueno, tuve un escucha problemita ahí con el perfecto. audio, Bruno lo solucionó. Buenas. Seguimos. Está Este, perfecto. Sí, se ustedes quedó, después. estaba hablando usted de que ¿cómo era? O Estaba sea, hablando de que el tema de ser antivacuna Eso. Sí, es en ahí va. función de la información que me suministra mi hija, que es dentista, pero se especializa en el tema de farmacología y en el mm, tema de vacunas. Y entonces yo solamente me limito en ese sentido a seguir la información de mi hija y no profundizo más en el tema porque es un tema en el que sí, naturalmente no no, tengo versación ninguna. está bien. Claro. Bien. Usted, como abogado, profundiza en otros temas con respecto al gobierno. Claro, con todo el tema respecto a lo legal, que eso también es todo un tema, de si el gobierno realmente nos puede obligar a todos, como está pasando con el pase responsable, que también antes le Sí. estaban diciendo pase verde y no sé qué, Correcto. que me parece medio raro ese tema, que te exijan distintas cosas para poder realizar actividades del día a día. Y esa es otra pregunta que le quería hacer respecto al marco legal que tiene todo eso, si realmente es algo que que el Estado podría exigirnos, que podría implementar, porque a mí no me parece correcto. Bien, la pregunta es muy, muy buena, muy oportuna y la respuesta le va a sorprender. En realidad, toda la actuación del gobierno a partir del decreto de emergencia sanitaria 93/2020 del 13 de marzo del 2020 es inconstitucional. Es decir, se está actuando fuera de la Constitución de la República. Se creó a través de ese decreto todo un marco jurídico y por lo tanto un condicionamiento fáctico, es decir, un condicionamiento sobre los hechos, sobre la vida de los ciudadanos, que no tiene fundamento constitucional. Frente a una situación de conmoción interna, la Constitución de la República prevé un instituto muy claro, medidas prontas de seguridad. ¿Qué sucede? Y aquí vamos a hacer un poquito de historia. Allá en la década de 1968, época en la que yo tenía 10 años, hubo un gobernante que se llamó Jorge Pacheco Areco, que llegó a la presidencia de la República en virtud del fallecimiento del presidente que había sido electo por elecciones, que era el general en retiro Óscar Gestido. Por esa misma época, a nivel planetario, se desarrollaba la Guerra Fría. Era la confrontación entre la Unión Soviética y sus países satélites que estaban unidos en lo que se llamaba el Pacto de Varsovia contra Estados Unidos y las fuerzas aliadas que estaban, digamos, institucionalmente unidas a través de lo que se conoce y sigue vigente como la Organización del Tratado de Atlántico Norte, la OTAN en español o la NATO en inglés. En América Latina y por lo tanto en el Uruguay, esa confrontación también llegó a nuestro país. ¿Y cómo se desarrolló esa guerra? Se desarrolló en la actividad subversiva que realizaron grupos foquistas, como el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, o como movimientos de masa con institucionalidad y legalidad instituciones jurídica, como era el Partido Comunista, y luego, cuando el Partido Comunista y otras fuerzas lograron crear el Frente Amplio. Y ahí te hago una pregunta. ¿Usted Sí, no cómo no. fue parte de la fundación del Frente Amplio o estoy equivocado? No, estás muy en lo cierto. Efectivamente, en esa época, 1971, 5 de febrero,
Eh, bueno, yo tenía 13 años, mi hermano tenía 20 y yo seguía un poco los pasos de mi hermano mayor. Proveníamos de un hogar vallista, parte del vallismo forma el Frente Amplio con Michelini, Batalla, Alba Roballo, ¿verdad? Y mi padre, mi madre y mi hermano se van hacia el Frente Amplio y ayudamos a formar un comité de base en Sayago, en la calle Clara y Bel, y el Frente Amplio nació no solamente como un acuerdo cupular, sino también que con ese elemento fundacional en las bases, es decir, el surgimiento espontáneo de comité de base en los barrios. Por eso yo hablo de fundacional en las bases. Es decir, que en aquella época, y para ser bien claro, los que adheríamos al Frente Amplio tomábamos partido en la Guerra Fría por el Pacto de Varsovia. Eso tiene que quedar bien claro. Que haya sido un error, que hayamos sido víctima de una manipulación. Analizar los hechos del pasado con el contexto de aquella época, desde la cosmovisión que se puede tener 40 o 50 años después, con todos los cambios que se produce, es muy difícil. Pero yo tengo que hacer estas aclaraciones porque son pertinentes y porque ustedes me las piden. Sí, una pregunta ahí, por ignorancia mía. ¿Los tupamaros conformaron, fueron parte de cuando se formó el Frente Amplio? No, al principio no. Los tupamaros conformaron un movimiento foquista armado. ¿Por qué se le llama foquista? Porque son movimientos que prescinden de las masas, prescinden del apoyo de las masas, prescinden de la institucionalidad sistémica, vale decir, prescinden de las instituciones que tiene instaurado el sistema para la expresión de la voluntad política. La expresión de la voluntad política de los movimientos foquistas armados es la violencia armada. ¿Está? Entonces, ellos no creían en las elecciones, no creían en los partidos políticos, creían en un cambio revolucionario armado. Pero eso Distinto era... no era, ¿Sí? o sea, no era que la fundación de todo ese movimiento era financiado por la URSS para No, imponer el comunismo en Latinoamérica. no. Tenemos que establecer una diferencia. Lo que tú estás diciendo se aplica al Partido Comunista Uruguayo, al PCU. Lo que tú estás diciendo se aplica al PCU. Pero el PCU y el Movimiento de Liberación Nacional son cosas diferentes. E inclusive tuvieron situaciones de confrontación, ¿verdad? En los hechos, si tú me preguntás si de alguna manera la Unión Soviética, en forma mediata, es decir, por intermediarios, hacía llegar dinero a los tupamaros, bueno, no estoy en condiciones de decirte ni que sí ni que no. Lo que sí estoy en condiciones de decirte es que financiaba el Partido Comunista Uruguayo. Eso sí. ¿Ah? Bien. Entonces, estábamos describiendo la Guerra Fría, estábamos hablando de Jorge Pacheco Areco, y para enfrentar el movimiento armado que se comenzó a gestar en 1961, en 1968 ya llevaba adelante importantes escaramuzas armadas, Pacheco Areco apeló al Instituto de las Medidas Prontas de Seguridad. Sí, ¿Pero qué pasa? puede ser que declaró Estado Nacional de Emergencia, una cosa así. Sí, medidas prontas de seguridad. Ese es el término de la Constitución. Artículo 168, numeral 13. Medidas prontas de seguridad. Ante actos de conmoción interna o externa, para poder actuar con la urgencia que requiere una situación de conmoción, el Poder Ejecutivo apela a este instituto plenamente constitucional con la garantía del control de la Asamblea General, vale decir, del Parlamento. Ahora, ¿qué pasa? Que Pacheco Areco abusó de esas medidas.
Y a partir de ese momento, para hacer más corto este relato, las medidas prontas de seguridad quedaron con una muy mala fama. De ahí en más, nadie quiso apelar a este instituto, porque el que apela a este instituto inmediatamente se le endilga el calificativo, la denostación de autoritario, de represivo. Pero, en definitiva, el gobierno de Lacalle apeló a medidas represivas muy importantes, violando la Constitución, para no pagar un precio electoral, un precio político, el precio de que se le acuse de represivo, dictatorial, totalitario. Pero no me parece que igual desde la oposición sí, o sea, dicen que es todo eso. No, al contrario. Mirá, yo ¿Usted sé cree que que esto es no? difícil. Esperá, yo sé que esto es difícil de procesar y de entender, porque además hay una diferencia generacional de varias generaciones muy grandes entre ustedes y yo. Entonces, yo tengo que ir como que explicando el proceso para que ustedes puedan darse cuenta. Y es lógico que así sea, ¿no? Sí, sí. No estoy diciendo que sea algo, No, digamos sí, que sí, se culpa de entiende. ustedes. Bien, a partir de la caída de la Unión Soviética, allá por 1989 comienza con la caída del muro de Berlín, con la famosa perestroika y la glasnost que lleva adelante Gorbachov, toda una cantidad de documentos, estrategias, hechos que estaban premeditadamente ocultos a la opinión pública comienzan a tomar estado público. Y se cae todo un relato idílico que habían generado los partidos comunistas a lo largo y ancho del planeta. Y comienzan a verse los aspectos negativos, yo diría las miserias del sistema. Luego se produce la disolución de la Unión Soviética, que fue una disolución por implosión, más allá de que haya habido toda una estrategia de la OTAN al respecto, que la hubo, con una participación muy importante del Vaticano. En la caída, el Papa Octila, Juan Pablo II, actuando con el Sindicato Solidaridad de Polonia, con Lech Walesa, pero sin perjuicio de todo eso, la propia política interna, el desconformismo del pueblo de Rusia y de los países que estaban bajo el sistema soviético, hacen implosionar a la Unión Soviética. Bien, cuando implosiona la Unión Soviética, los partidos comunistas alrededor del mundo comienzan un proceso que se llama el ayornamiento. Se van corriendo de toda la vieja ideología marxista-leninista y van buscando nuevos relatos, nuevos discursos. Se van reformulando. Obviamente que lo hacen los políticos del Partido Comunista para mantenerse en los puestos de privilegio que significa la casta política. Incluso una de las reformulaciones más perversas que tiene el Partido Comunista es la ideología de género. Bien, pero volvemos al tema Frente Amplio. El Frente Amplio sufre todo ese proceso de ayornamiento. Se aparta paulatinamente de los discursos radicales, mantiene algunos discursos emblemáticos que son captatorios por su contenido emocional del voto de la izquierda, pero cuando llega al poder, lleva adelante un gobierno netamente capitalista, corrupto, prebendario. ¿Quieren que les diga por qué capitalista, corrupto, prebendario? En ciertas Sí, por medidas favor. entendemos igual, sí. ¿O lo entienden ya? Porque si no se hace muy largo. No, Si lo entienden, Sí, pasamos a lo otro entiendo, tema. sí, no, lo lo entiendo. Sí. entendemos. Pasamos a otro tema. Bien.
Entonces, siendo una fuerza capitalista, corrupta, prebendaria, ahora, con un gobierno que es capitalista, es corrupto y es prebendario, tienen más o menos la misma sintonía. ¿Qué pueden hacer? Marcar perfilismo, es decir, diferencias escénicas, peleas para la tribuna, Sí, pero en sí. su esencia son lo mismo. Son En este todos tema de la amigos. todos amigos, Sí. todos amigos. Entonces, en este tema de la pandemia, insólitamente, y eso es lo que torna a la fuerza política más perversa, buscan ser más restrictivos de las libertades y por eso van a casa de gobierno a pedirle el cierre de la economía, como lo hizo Andrade. Sí, pedir O el por, cierre de cortinas por 2 o 3 claro, semanas, una cosa así querían, sí. Pero claro, eso también Una no puede locura. ser como para ganar votos, en el sentido oh, mírenme, qué bueno que soy, yo Claro, a pienso mí me solo en las preocupa el vidas. pueblo, a ellos no, pero a mí sí me preocupa realmente sus vidas, porque vienen diciendo que no puede ser esto de la cantidad de muertes, cómo vienen escalando y que el gobierno no está haciendo lo suficiente. Entonces dicen que para ellos la solución es por otro lado. Pero tal cual, muchachos, ustedes lo están diciendo. Es eso que sí, ustedes están sí, diciendo. Eso se llama perfilismo. ¿Por qué el perfilismo? Porque es una posición impostada, es una posición oportunista, es una posición solamente con un propósito captatorio, pero no es una posición leal, real, es un embuste. claro. Pero ahora, ¿usted cree que esto, por ejemplo, puede ser una solución? Porque hay otros países que adoptaron medidas similares. O sea, Argentina fue un ejemplo de que hizo un cierre completo Le fue y, nefasto. claro, no le fue no fue uno de los resultados, de los mejores resultados a la pandemia, entre comillas. Bueno, vamos, vamos, vamos tratando de agotar temas para que la gente que lo vea un Sí, debate o una polémica ordenada. Está entendido lo de las medidas prontas de seguridad, está Sí. entendido por qué la calle Pou no las tomó, pero está entendido también que a partir del decreto 93/2020 hay un sistema inconstitucional que restringe y avasalla los derechos constitucionales de los ciudadanos. Eso tiene que quedar claro. Por lo Sí, tanto, desde mi percepción, este es un gobierno autoritario que ha establecido una verdadera dictadura sanitaria. Pero a usted no le Que quede parece claro eso. que ningún político en todo el mundo haría, o sea, claramente todos han avanzado sobre las libertades personales, pero ¿qué político no lo hubiera hecho? Bien, la pregunta es muy buena. Ahora, antes de responderla, que la respuesta es prácticamente ninguno, nos tenemos que preguntar por qué. Y los ¿Por qué votos, ningún político lo hubiera hecho? O lo hizo, mejor dicho. Y hasta ahí nomás, porque hubo gobiernos que tomaron medidas menos restrictivas que otros, ¿no? Entonces, está matizado el tema, pero admitamos que hay una fuerte presión sobre los gobiernos. ¿Estamos de acuerdo? sí, eso sí. Bien. Entonces, ¿a ustedes no les parece que la pregunta lógica sería quién y por qué presionan? ¿A ustedes qué les Claro, parece? acá es siempre la idea de que otros países o otras entidades que presionan a todos los gobiernos, ¿no? Que, como lo vi hablar más de una vez en su Twitter, de cómo es una pandemia porque estaba todo planificado. Y eso lo puedo entender porque, a ver, por las cosas que usted ha dicho, suena entendible, a ver, no suena como realmente una locura de que pueda haber sido algo así creado. O sea, parece un poco difícil de creer, capaz que por la escala, de que sea a nivel mundial y por tanto, pero yo qué sé, a veces pasan cosas que a uno lo superan, ¿no? Yo encuentro que el razonamiento tuyo es absolutamente correcto, absolutamente correcto. Creo que a partir de ese razonamiento correcto vale la pena profundizar en esa línea y entonces entrar a preguntarnos quiénes, por qué y cómo. Y ahí vamos a ir descubriendo
no solamente la esencia del sistema, sino también la metodología del sistema. Y entonces la polémica o el debate se va a tornar mucho más didáctico y útil para quien lo esté mirando, ¿te das cuenta? Entonces, una primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿hay instituciones Que con se vean poder? favorecidas por esto. Y además, efectivamente, primero si se favorece, pero además, hay instituciones que tienen un poder, que han acumulado un poder económico que los ponga al mismo nivel o por encima de los estados. Y sí, hace tiempo. Sí, sí, estamos de acuerdo, sí. Y como bien decís, hace tiempo, efectivamente. ¿Y para ustedes quiénes son? ¿Cuál sería la rama de la actividad del ser humano que permitió la mayor acumulación de dinero y de poder? Ahí se escucha. Sí, perfecto. Bueno, volvimos. Y Bueno, bueno, continuando con eso, hay dos nombres que claramente saltan a la idea, sí, por un lado China y por el otro lado Estados Unidos, pero más que nada peleándose entre sí, no diría que están de ninguna manera aliados, pero no sé. Vamos por parte, vamos por parte. Habíamos quedado antes en instituciones supranacionales, por eso vamos a dejar por un momentito y después atendemos el tema de las naciones. tipo las Y vamos a ver farmacéuticas. la farmacéutica, pero en realidad los propietarios de la farmacéutica, ¿quiénes son? ¿Es Pedro, Diego, Juan? No. No. Las farmacéuticas ¿cómo se organiza una corporación? En sociedades anónimas, en paquete de acciones. Esos paquetes de acciones actualmente están fundamentalmente en manos de los fondos de inversión. Pero ahí yo tengo que discrepar un poco, porque, o sea, entiendo que tienen un poder inmenso, eso no lo niego, pero ese poder lo consiguieron gracias a políticos chorros que han hecho negocios con ellos. Sí, Básicamente, bueno. está bien, está Porque en correcto lo que vos realidad, estás diciendo. más allá de que ellos hayan creado ciertos productos o ideas, si no tuvieran arreglos, capaz no tendrían el poder que tienen. O si los políticos no harían esas cosas, no tendrían ese poder. Correctísimo. Tu apreciación es muy correcta, pero lo que pasa es que tenemos que ir, la tomamos como un insumo muy oportuno, muy acertado. Pero lo cierto es que, ya sea por los políticos corruptos, ya sea por la metodología de la fusión, que es uno de los elementos que le ha dado tanto poder, las famosas fusiones de empresas que se dieron a partir de 1980, lo cierto es que se han creado instituciones financieras que se llaman fondos de inversión. ¿Qué son los fondos de inversión? Comenzaron a crearse allá por antes de 1980, pero el boom fue en 1980, instrumentos financieros por los cuales la gente iba poniendo dinero, por ejemplo, los fondos previsionales, donde la gente, en lugar de pagar su aporte de jubilación a un banco de previsión social estatal, lo hacía a una corporación privada. Entonces, claro, empezaron a generarse corporaciones privadas de fondos previsionales que manejaban un volumen de dinero brutal. Después se crearon otros fondos que el dinero ya no provenía de las jubilaciones, sino que provenían de inversiones. Se ponían de acuerdo para crear fondos, poniendo dinero, para que esos fondos actuaran como operadores en el ámbito de las bolsas de valores, en el ámbito comercial, en el ámbito empresarial, y compraran empresas, fusionaran empresas, y ahí comienza todo un boom del capitalismo financierizado. El capitalismo financierizado
tiene su máxima expresión a partir de los gobiernos de Thatcher y Reagan en la década del 80, uno en Gran Bretaña, en la City de Londres, y el otro en Estados Unidos, en Wall Street. A su vez comienza todo un proceso de desregulación de las actividades financieras. Y eso permite lo que dijo, ¿cómo es tu nombre? Mío es Renzo. Renzo, lo que dijo Renzo. Hay entonces allí una época de máxima corrupción entre políticos y empresarios, de forma tal de que esas nuevas instituciones financieras van cobrando una fuerza económica importantísima, pero comienzan a tener que fuerza política. No porque no la hayan tenido en el pasado, sino porque esa fuerza política comienza a ser más clara, más ostensible, con mayor desparpajo. Pero ahí yo tengo Entonces, una pregunta para usted. sí, cómo no. O sea, ¿usted es antiestado o en realidad es tipo, le gusta que haya regulamiento, que haya un estado grande que controle todo? Mira, es una respuesta compleja. Es una respuesta compleja. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista teórico, hasta una monarquía absoluta, si fuera ejercida con probidad, con valores, con ética, con sentido de justicia, equidad, no sería mala. El problema no está en las formas, el problema está en nosotros, que le damos el contenido a esas formas. Entonces ya hemos visto que el ser humano a lo largo de la historia ha mostrado una proclividad, una inclinación hacia conductas negativas con sus congéneres. Frente a ello, ¿qué trata de hacer la ciencia política, los operadores políticos, bien intencionados, que son los menos? Generar las instituciones y las formas de gobierno que traten de alguna manera, equilibrar los poderes, que se controlen los poderes y así mitigar, no me salía el término, mitigar los aspectos negativos que el contenido humano genera en las formas de gobierno. Una de las formas que se creó y que es la que entendemos por sistema democrático representativo, es dividir la función del Estado en tres poderes: legislativo, gubernativo y judicial, de forma tal de que se controlen entre ellos. Pero claro, hemos advertido a lo largo del tiempo que el ingenio del ser humano es más agudo y puede sortear esos inconvenientes. Y se puede llevar adelante gobiernos con formas democráticas de controles recíprocos que no obstante sean absolutamente corruptos. Sí, Entonces, eso pasa todo el tiempo. A mí, ¿qué? algo que siempre me sorprendió, que es, Sí, por ejemplo, cuando están votando una ley o cualquier otra cosa, salen los políticos a decir que ellos personalmente capaz que no están de acuerdo, pero votan porque el partido político sí está de acuerdo. Y como que no tiene efectivamente. sentido eso, en definitiva le saca toda la idea de que sean personas individuales. Es como que, qué necesidad de salir a la tele y decir, ah, mira, soy corrupto. Ah, qué bien que soy. Correcto. Pero le tengo que contestar a Renzo, porque no me gusta esquivar la respuesta. En el pasado fui profundamente estatista, Renzo. Naturalmente, cuando fui fundador del Frente Amplio, siendo un adolescente, era estatista. Ahora, ¿qué pasó? Cuando llegó el Frente Amplio al gobierno,
advertí que los estatistas utilizaban al Estado para robar al pueblo. Si no, fíjate ANCAP. Si no, Bueno, hay fíjate muchos UPE. ejemplos de Correcto. regasificadora. Gasificadora, Pluna. Fripu, Alur, Pluna. Los conozco todos porque soy Sí, lo prácticamente denunciaste todos. denunciante, por lo menos el 70%. Ahora, también te digo lo siguiente, Renzo. Tengo acá un libro que habla de las estafas de los banqueros privados a lo largo de la historia. Y las estafas y la corrupción de los gobernantes es porque del otro lado hay un privado que corrompe al político. Entonces, si tú me decís, ¿sos partidario de la privatización de todo? Bueno, a ver, las hipotecas subprime, la crisis de las hipotecas subprime del 2008 fue una estafa de los banqueros privados contra los pueblos del mundo, porque además Pero fue una estafa también global. en la crisis subprime fue una burbuja que se creó con el gobierno también. El gobierno metió, le decían los estímulos, Sí, correcto. y con eso inflaron la burbuja. O sea, Sí, entiendo la parte de la privatización, que es verdad, la gente no es muy buena, pero sin el Estado que esté ahí para ayudar o no sé cómo decirlo, bancarle la espalda a esas empresas, ¿no sería tipo mejor? mira, yo no creo en ninguna forma de anarquía. No, no digo anarquismo. No, pero de acuerdo, Renzo, pero me cubrí un poco porque hoy tienen mucha vigencia, no, mucho predicamento el anarcocapitalismo. Concretamente, el que lleva adelante, por ejemplo, Nicolás Moraz en Argentina, un joven, agudo e inteligente periodista. Que lo respeto, lo sigo e incluso aprendo mucho con él. O Javier Aprendo Milei mucho con él. también ahora es una Bueno, sensación con... Javier Milei es una cosa diferente. Es más, entre Nicolás Moraz y Javier Milei hay fuerte oposición uno con otro. Pero bueno, también Milei se identificaría con eso. Vamos entonces despacito, porque este es un tema filosófico, medular, de plena vigencia. Ustedes pusieron un tema de plena vigencia arriba de la mesa. Yo he formado parte, y de hecho formo parte de pequeños grupos, pequeños conglomerados. Te puedo garantizar que nos juntamos 3 seres humanos, 2 seres humanos, 2, y ya algún tipo de problema se genera. No en balde, el 70% de los matrimonios actuales se divorcian. Ahora, fíjate, Renzo, un conglomerado social de la actualidad, con todo lo complejo que es la interrelación social actual, sin que exista una autoridad. ¿Vos crees que estamos en condiciones en este momento de prescindir del Estado? No actualmente, pero Ahí está. sí te puedo decir que el tamaño del Estado tiene que ser reducido en gran medida. Porque actualmente es, como le dicen, papi Estado para todo. Y el Estado está arriba de todo lo que hacemos, quiere ver qué hacemos, cómo lo hacemos. O sea, el mejor ejemplo era la bancarización obligatoria, que por suerte no pasó, pero a eso voy. Bien, el tema es delicado, porque la bancarización obligatoria en realidad nos conducía hacia los bancos. Y los bancos más importantes del mundo son privados, no son del Estado. Sí, sí, El Banco Internacional... pero digo, la ley no la pusieron los bancos. Más allá de que capaz los bancos pusieron plata o lo que sea para... Bueno, sí, eso sí, pero
Yo tenía entendido que venía por una medida de algo que Uruguay quería quedar bien para un organismo internacional de algo de la Ok, seguridad, y eh, claro, y que por el tema del narcotráfico Sí, no les pero gustaba que no estuviera todo por el ni banco. siquiera en Alemania Pero se hace, creo que en Alemania el 70% de las transacciones son con tarjeta y acá querían hacer el 100%. correcto. Está todo muy bien, muchachos, vamos bien. Y ustedes denotan estar muy informados y eso es verdaderamente una enorme satisfacción que gente joven tenga un caudal de información como el que tienen ustedes. Y todo lo que han dicho es correctísimo. Vamos a irlo procesando. Eh, hablábamos de, hablábamos de los bancos, de los grandes bancos internacionales, que son más bien privados. Ustedes saben que la Reserva Federal, la que tiene la maquinita de hacer los dólares, es privada, En no Estados es de Estados, Unidos, no es del Estado de Estados Unidos. Es un cartel de bancos privados. ujú. ¿Cómo opera la Reserva Federal? Es la dueña de la máquina de emitir los dólares, literalmente, ¿eh? No, no, sí, sí. Es la dueña de la maquinita de emitir los dólares. Entonces, ¿qué hace? Emite los dólares al costo del papel que gasta y se lo presta al Estado de Estados Unidos a un interés para que el Estado de Estados Unidos lo utilice como moneda nacional y universal. Fíjense qué negocio, ¿no? sí, sí. Sí, pero Fíjense qué negocio. yo ahí no hay algo que no entiendo. Entonces, tipo, por ejemplo, Sí. ahora que, viste que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, quiere eh, imprimir tipo 6 trillones de dólares. ¿Cómo si es Mm. privada lo deciden los gobernantes? No lo deciden los gobernantes. Eso no es así. Mm. La política monetaria de Estados Unidos no la decide ni el elector ni el elegido. Joe Biden le tiene que pedir a la Reserva Federal, como banco privado, si está de acuerdo en hacerle lugar a la medida que él está solicitando. ¿No? Él no puede ordenarle. Eso se llama autonomía de la autoridad monetaria. Ujú. La autonomía e independencia de la autoridad monetaria es que la autoridad monetaria no tiene por qué responder a la orden del gobierno. Tiene sus propias reglas. Paradójicamente, ustedes saben que aquí en el Uruguay, quien quiso implementar ese sistema, que era darle el poder de la política económica al grupo elitista de los banqueros, fue el Frente Amplio. Fue Astori, que quiso modificar la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay. Y también tendría que haber implementado modificación de la Constitución. Entonces, contestándote, para salvar a los banqueros, por ejemplo, de las hipotecas subprime, se emitieron 17 millones de dólares. Ahí sí, la Reserva Federal fue la que llevó adelante esa política que se conoció con el nombre de expansión cuántica. Un lindo nombre Sí, para sí. encubrir un acto de emisión puro y duro. ¿Qué pasa? Y acá estamos entrando en terrenos complejos. Como el dólar es una moneda universal, el 60% de las transacciones internacionales se hacen en dólares. Las transacciones del petróleo, que hoy por hoy, por su importancia geoestratégica, es muy importante la moneda en que se realiza en dólares. Entonces todos necesitan comprar dólares. China necesita comprar dólares. De hecho, China es el mayor Sí, tenedor de de dólares. deuda externa de Estados Unidos, correcto. Entonces, cuando emite, hay demanda externa y eso hace que el posible efecto inflacionario interno de una expansión cuántica sin ningún tipo de fundamento se diluya en el planeta Tierra.
¿Y no le Y ese parece efecto, que ¿sí? tipo, o sea, la inflación nunca es instantánea, siempre tiene un rezago y luego se nota en la economía? ¿No le Ujú, parece que, no sé si está al tanto de las criptomonedas y todo ese tema, que la gente puede estoy. empezar a moverse para ese lado? De decir, yo no quiero tener algo que pierdo, por tenerlo voy a perder valor de compra dentro de en un año, como en Uruguay puede ser. Bien, nos estamos adentrando en temas harto complejos, ¿eh? Mm, de los que yo sí, sí. además, de los que yo además tengo simplemente un barniz. Este es un tema para economistas monetaristas, además, no para cualquier economista, ¿no? Es un tema muy complejo. Tan es ello así que inclusive por lo complejo es que yo pienso que la difusión de estos instrumentos de pago tienen cierto mercado limitado. ¿Te das cuenta? Son como los derivados financieros, son muy complejos, entonces la gente no entiende bien. Yo te confieso, yo no entiendo bien cómo funciona la criptomoneda. Mm. Lo que sí sé, lo que sí sé, bueno, por supuesto, ese barniz de los blockchain, todo eso, más o menos tengo una idea. Lo que sí sé es que los bancos centrales, y concretamente el Banco Internacional de Pago, cuyo presidente es el mexicano Carstens, están pensando en incorporar a la dinámica banquera actual, a la rancia dinámica banquera, la criptomoneda. Sí, pero ahí ellos quieren crear tipo el euro, tipo el euro digital está planeado creo que para dentro de 2 años, pero volvemos a lo mismo, tipo si todo el mundo nos manejamos en ese mundo de criptomonedas, ¿por qué voy a tener dólares o pesos o euros si puedo tener otra cosa como el Bitcoin que solo hay 21 millones en todo el mundo y no puede cambiar? Por lo tanto, me está dando tipo seguridad de que no mañana impriman De que un... no hay proceso inflacionario. Claro. Claro. De acuerdo, estamos de acuerdo. A ver, que indudablemente hay una situación de incertidumbre con respecto al dólar, no cabe la menor duda. Que la incertidumbre, como bien lo planteas tú, puede venir por las criptomonedas, indudable, puede ser. Pero hay otro tipo de incertidumbre. Tú sabes que el Banco Central de China también está emitiendo criptomonedas, ¿no? Entonces, el problema del dólar no solamente es por la criptomoneda, que ya lo anotamos como un problema del dólar, sino que el problema del dólar está en que en la medida que emerge China como potencia mundial en muchas áreas, pero fundamentalmente en el área tecnológica, en el área comercial, empieza a producirse un verdadero desafío a ese poder hegemónico del dólar. ¿Y De China hecho, actualmente es quien dirige el mundo o sigue siendo Estados Unidos? a ver, no, no creo en las direcciones del mundo por parte de estados. Económicamente, porque se nota en todos los países que nadie, por ejemplo, con el coronavirus, para ser exactos, el único que salió a decir algo era el Donald Trump que decía el China virus, pero nadie nunca llegó a poner sobre la mesa decir, capaz el virus es de China. Uh-huh. Bueno, hoy la cosa está más o menos, porque los mail de este Fauci comenzaron a tomar estado público y hay cierta inquietud internacional sobre el verdadero origen del virus. Pero volvamos, porque si no, Sí, sí, no. vamos a volver al tema dólar, que es el eje de cualquier conversación geopolítica. Te decía, en tanto sos el dueño de la maquinita de la moneda mundial, tenés una cantidad de prerrogativas. En este momento China crece
en distintos ámbitos y acompasándose con ese crecimiento de China, comienza también a disputar el aspecto monetario. De hecho, en el seno de la ASEAN, que es un tratado de libre comercio de los distintos países asiáticos, ya se trabaja con una canasta de monedas y no con el dólar. Y representa, si no estoy equivocado, un 30% del comercio internacional. Es decir, que ya hay un ataque al dólar. Y con estas monedas convencionales, con las canastas de estas monedas convencionales en las que está, naturalmente, la moneda china, el yuan. También hay un ataque de las criptomonedas. Yo sigo de cerca a Kaiser Report, a Max Kaiser y a Nancy Stracy, que son pro Bitcoin a muerte. Le han dado para adelante desde su surgimiento. Eso está claro. Pero ahora vayamos al otro tema, que este es también medular desde el punto de vista didáctico. ¿Son los enfrentamientos reales entre los estados o los estados son la polea de transmisión, la cara visible de grandes componentes económicos que están atrás y utilizan al Estado para implementar políticas nacionales e internacionales? Sí, Esa es la gran pregunta. completamente así. Es completamente así. Siempre hay algún organismo que no muestra la cara porque quedan mal o lo que sea, que utilizan al Estado para conseguir Bueno, sí, beneficios es tan para fácil ellos. como ver cuando son las elecciones, qué empresas financian cada partido, que no es Claro, pero financiamiento también las que porque se me caen esconden. bien, es financiamiento a ver qué me podés hacer después. Sí, qué favor me vas a cumplir. Correctísimo, correctísimo. Y la historia, si ustedes estudian historia, que es fundamental, pero estudiar la historia alternativa, estudiar la historia detrás del telón de la historia oficial, es fundamental. Siempre van a ver que las guerras son actos financieros, no Y las son actos guerras patrióticos. son guerras entre estados, porque en realidad el pueblo es muy raro que, tipo, si mañana Uruguay entra en guerra con Argentina, no es porque nosotros queramos, es porque, yo qué sé, el presidente de Argentina le cayó mal la calle Pou y entramos en guerra. No, pero más bien por eso siempre hay algún conflicto que siempre termina en lo mismo, un tema monetario, un tema de plata. Va a ser un tema como que, yo qué sé, Uruguay quiere Sí, sí, instalar unas plantas o algo en está, el pero Río de la digo, Plata que capaz contaminan o lo que sea y a Argentina no le gusta. Que es más o menos lo que pasó y se quejaron. Estamos en un tema central de la política de todos los tiempos. Estamos con el bisturí, comenzamos el proceso de disección de la rana, como se hacía en los laboratorios de biología en el liceo, ¿verdad? Estamos empezando la disección del sistema. Y ustedes han tenido un bisturí afilado. Vamos a seguir esa línea. Nosotros decíamos que detrás de los estados hay grandes conglomerados económicos, comerciales, financieros. Ustedes decían que en las elecciones, las campañas electorales se bancan por esos conglomerados. Que esos conglomerados, después que llega el político al poder, tienen la capacidad de exigirle que cumpla el compromiso. Es más, la historia nos enseña que cuando el que llega no cumple, ¿qué pasa? Lo matan. Así, lo matan. John, Desaparece. John Lo Fitzgerald suicidan, Kennedy. bueno, generalmente. John Fitzgerald Kennedy. Abraham Lincoln. Garfield. Son 4 presidentes, me falta uno de los Estados Unidos, McKinley, los 4, que cuando se tiraron contra el poder que los había colocado, los limpiaron. Entonces, recapitulando, en realidad las guerras son guerras por espacios de recursos naturales. Son espacios
por lo que en la doctrina nazi se llama espacio vital, el Lebensraum, lo que necesita ese capital privado para seguir acumulando y reproduciéndose. Precisa agua, precisa tierra, precisa petróleo, precisa mercados. Esa es la lucha. Normalmente, muchachos, y esto es difícil de entender, están de los dos lados de los bandos en confrontación. ¿Me entienden? Sí, sí. Están de los dos lados. Por eso el estudio de la guerra se tiene que hacer tras bambalinas, no lo que nos muestra Hollywood, no lo que nos muestran los libros de historia convencionales. Cuando nosotros miramos una película de guerra hecha en Occidente, los aliados son buenísimos. Sí, sí, Y siempre. los, Estados Unidos, y los los nazis son un salvadores del mundo. demonio. Sí. Y los nazis son un demonio. Un demonio. ¿Tá? Cuando vos estudiás la historia, te enterás que el ejército nazi se pudo hacer en función de los préstamos que le dieron los bancos occidentales. ¿Te das cuenta? Cuando vos estudiás la historia, te das cuenta que cuando el desembarco de Normandía, fue un desembarco cruel, porque llegaron los aliados a una playa. A la muerte, básicamente, sí. Y los nazis los esperaban en casamatas, además desde una altura. Fueron miles los que murieron en la primera pie a tierra, como dicen los militares. El primer pie a tierra fue cruento. En ese mismo momento, no muy lejos de ahí, el Banco de Inglaterra, por intermedio de su presidente, Montagu Norman, le prestaba dinero al imperio nazi por intermedio de su ministro de Economía, íntimo amigo de Montagu Norman, Halman Sachs. Sí, Antes de la guerra. Lo mencionás bastante en tu Twitter. Yo justo no estoy muy informado sobre esa persona. Pero... Bueno, hay un libro que se llama El banco más grande del mundo, o Los secretos del banco más grande del mundo. Yo ahora lo tengo y se los muestro. Es una lectura verdaderamente muy, pero muy necesaria. Además, yo los veo a ustedes, y miren que esto no es adulonería, yo los veo a ustedes como jóvenes excepcionales. Jóvenes que tienen una formación, una inquietud de carácter política, cultural, intelectual, una avidez encomiable. Encomiable, muchachos, les digo la verdad. Es un placer Muchas gracias. tener Sí, muchas gracias. Es un placer tener. Ustedes están por encima de muchos periodistas del Uruguay. Bueno, pero es que el periodismo uruguayo deja mucho que desear. Sin duda. O sea, Sin duda. mismo cuando he mirado muchas entrevistas a vos o mismo otros políticos, siempre son para cualquier lado. A vos Sí, cuando siempre te hacen llevan... cualquier cosa. Quieren armar pelea nomás para Sí, subir claro. los ratings en la tele a veces. O, Cuando no sé. vos vas, siempre te quieren sacar a ver con qué tema te pueden... qué te tiran y después dicen, ah, mirá, Salle, cómo lo... Yo les digo una cosa, muchachos. Le digo muchachos afectuosamente. Sí, sí, Yo les digo una cosa. Yo quiero ver un podcast con ustedes, a Sanguinetti, a la calle Pou, a Manini Ríos. Ojo, Bueno, ¿Dónde ojalá los que hago? sí, la verdad es que nuestra idea es intentar demostrar simplemente otra vista y tener una conversación. Yo que sé, somos personas que nos interesa, que no estamos demasiado formados y hacemos preguntas y conversamos nomás. Pero los van a apretar, ¿eh? Los van a apretar porque ustedes tienen una visión muy realista de la política, ¿eh? Ustedes no se comieron el verso de los políticos escenificando peleas, ¿no? Ustedes la tienen clara, ustedes saben dónde están los intereses, cómo se mueven, qué representa cada partido, cómo se llega al poder.
Y para una conversación, para un podcast político con un político tradicional, esto que ustedes saben, los desacomoda, ¿eh? Y bueno, Los ¿qué desacomoda. político va a querer que los desacomodemos? Ninguno, Y bueno, ninguno. No sé si los invitaron ya. No, por hablamos ahora, un poquito ahí, pero... por ahora usted es el primero en responder, y por suerte muchas gracias, porque realmente queríamos ver su opinión sobre ciertas cosas, que nos parece muy interesante, muy correcta muchas veces. En algunas cosas capaz que no estamos de acuerdo, pero lo que Correcto, pasa es está bien. que sentimos que muchas veces cuando usted sale en algún programa o en algo, que no lo dejan expresarse, no lo dejan hablar, y como que simplemente están, los entrevistadores están buscando pelea, nomás están buscando imponer sus ideales capaz, y no escuchar tampoco. Sí, mismo Y eso no nos con gustaba, cosas nos muy parecía horrible. evidentes, sacando capaz un poco lo de la pandemia, mismo antes cuando estaban las elecciones que vos decías, por ejemplo, por qué no debatían o por qué tipo no explican temas como el ante la arena, y mismo todos los entrevistadores era como, pero eso en realidad no sé qué, y te cambiaban el tema y te lo mandaban para otro lado, y es como, son preguntas que se tienen que hacer, o sea, yo y cualquier Y se otro, tendrán que hacer. cualquiera, tipo, son preguntas que cualquiera se hace, pero que vos mirás y no y cuando tienen la oportunidad no la hacen. Y ustedes vieron una cosa, ¿no? Muchachos, que cuando se hace un podcast serio, analítico, ustedes vieron que mi posición y mi forma de expresarme no es el salle vehemente, queriendo imponer cosas. Este fue un podcast calmado, analítico, reflexivo, Eso es ¿verdad? lo que estamos buscando, totalmente. Ahí está. Claro, Más queremos natural. mostrar realmente cómo, aunque la gente discrepe, que entienda que no es eso que uno ve en la tele, que explota y sale a decir cosas y uno lo mira y dice, es un loco ese, el Salle, no, un Claro, loco. el tema es que es muy complicado. Por ejemplo, Twitter, que tiene 300 caracteres para expresarse, es muy distinto a cuando podés hablar tranquilamente. En Twitter ¿Sabe? entiendo que para decir una opinión verdadera, hay veces que decís cosas No, fuertes, ¿no? Que pueden sonar claro, a veces feas, claro, pero que vienen acompañados de toda una realidad que tiene una justificación, un razonamiento. claro. Claro. ¿Y saben qué pasa también, chicos? Que muchas veces el periodista busca provocarte. Muchas veces el periodista busca Cómo saca el desencajarte contenido. emocionalmente. Claro, Sí, claro, claro, sí. claro. Llama mucho Entonces, más Rating. y el entonces, noticiero que sea un titular. ahí Claro, Salle está, ahí está. denuncia a Tabaré Vázquez. Se quedan con Claro. eso y tal, y la gente obviamente se queda con esas cosas. O cuando dije Tabaré Vázquez es un agente de la CIA, y la gente dijo, el viejo este enloqueció del todo. No escucharon la argumentación, que es una argumentación muy sencilla. Hay un proyecto, se llama NED, que parte de una directiva presidencial de Reagan, la directiva 177 del 14 de enero de 1983, por la cual se lleva adelante ese proyecto, que es un proyecto de reforzamiento de las empresas de Estados Unidos en el mundo, por sus siglas en inglés, NED, que tiene como eje que la Central de Inteligencia Americana, la CIA, monitoree todo el discurso académico de distintas fundaciones, entre ellas la Fundación Woodrow Wilson, a la cual pertenecía Tabaré Vázquez. Yo encantado de continuar. Pero por supuesto. Bueno, nos cambiamos lugar. Pará que lo devuelvo para un tema de continuidad. Correcto. Vamos ahí. Gustavo, como te dije ahí, ¿Sí? te comuniqué, si vos te cansás o no sé, No, escuchen, querés ir a hacer otras chicos. cosas, seguimos No, otro chicos, día y no escuchen. tenemos ningún problema. Yo tengo hasta 7 menos 5. Ahí me engancho con Oenir Sartú y toda la gente de UPM2 No, que vamos a tener una asamblea virtual. Yo no tengo, es un gusto seguir con ustedes, ¿cómo no? Así que no tengo problema ninguno, seguimos. Y Por lo seguimos, menos queremos hacer 20 Ese preguntas, minutos. tema. ir más a otros temas más al día. Correcto, donde ustedes quieran.
Bueno, UPM, vos lo acabas de nombrar. ¿Por qué? Vamos Hay por muchas ahí. opiniones respecto a Hay muchas UPM. Sí, sí, opiniones. acá está. Sí, acá tenemos un espectro de opiniones. Yo estoy medio en contra de Sí. UPM, pero a la Claro, acá vez... Bien. me quieren tirar al frente a mí porque yo actualmente trabajo como tercero para UPM, realizando los mapeos de suelos que ellos mandan a la Dinama para tener aprobación de los diseños de plantación, o sea, de dónde pueden plantar o no los árboles. Correcto. Bueno, pero eso, tú estás realizando un trabajo legal, institucional, no tiene nada que ver con una posición de carácter política, filosófica, económica. No, El no, tema para nada. UPM, el tema UPM es un tema verdaderamente muy, pero muy amplio, ¿verdad? Que da para horas, pero si Sí, quieren, sí. No, yo cortito. podría empezar Dale, lo hacemos fundamentando corto. mi posición con respecto a UPM. Bueno, adelante. Vamos. Bueno, primero que nada, UPM es mucho más que un contrato y es mucho más que una o dos plantas de celulosa, ¿verdad? Es mucho más que. UPM es una forma de vida de los uruguayos. Es una forma ¿Por qué es una forma de existencial. vida? Ahora, ahora vamos. Es una forma existencial, porque condiciona todo un modelo de país, toda una forma de ser del país. Y no solamente una forma de ser económica, productiva, una forma de ser existencial. Vamos a ver por qué. ¿Qué buscan estas grandes corporaciones internacionales? Primero, una traslocación de las industrias contaminantes. Europa se desarrolló, Estados Unidos se desarrolló, pero el desarrollo, China se desarrolla vertiginosamente, pero desarrollo tiene un precio enorme, que es el precio ecológico. Yo lo llamo el precio de la contaminación, porque las industrias en mayor o menor grado contaminan. Punto. Así que primero tenemos algo que surge de la propia Europa, querer deshacerse de las industrias contaminantes, traslocarlas, transposicionarlas. Segundo, por una razón de economía, advierten que tener la industria a unos pocos kilómetros donde tenés la materia prima es fundamental. Tercero, el mundo cambió. Antes, tener la industria donde tenía la materia prima tenía unos inconvenientes enormes, que era la inestabilidad política. Yo hacía una brutal pastera en Uruguay y de repente el régimen político de Uruguay cambiaba y por ahí me nacionalizaban, me expropiaban o me dinamitaban la pastera. Con el desarrollo del sistema capitalista financierizado, con la injerencia de los organismos internacionales, con las cadenas de la deuda externa, las grandes corporaciones advirtieron que ya no había posibilidad de esos cambios bruscos, y sobre todo con la caída de la Unión Soviética. No había posibilidad de esos cambios bruscos. Bueno, Entonces, pero en Argentina está pasando eso. ¿Argentina qué? En Argentina ahora está pasando todo eso. Tipo, hay varias empresas privadas que fueron estatizadas. Mira, las estatizaciones de las empresas privadas en Argentina son las más perversas, porque, claro, porque se estatizan las que vienen en caída y se privatizan los sectores estratégicos que vienen en alza. ¿Te das cuenta? Entonces, no es problema Alberto Fernández, que es un cachorro de George Soros. Así que por ahí no va la cosa. Seguimos en UPM. No hay problema de estabilidad. Me remito a las pruebas.
¿El Frente Amplio estaba contra las pasteras a muerte o no? ¿No apoyaba a los cortes de ruta de Gualeguaychú? Sí, sí. Y cuando llegó al gobierno, ¿qué hizo Tabaré Vázquez? Se encerró en Finlandia, recibió una gran coima y trajo a UPM2. Con Y el ahí, ¿por qué aplauso te de todo el parece frente. que la gente, por qué la gente tipo apoya eso? ¿Por qué la gente del mismo partido no dice, vos, no era que con mi partido no, eso no va? Bueno, tenemos dos áreas en las que tenemos que examinar el cambio de posición. Está la cúpula, que disfrutó de los privilegios del gobierno, se robaron todo lo que pudieron, hasta las lapiceras, y no van a estar en contra. Si llegaste al gobierno Claro, pero apalancado por la UP, gente como nosotros, que es pero partidaria del Frente primero, Amplio. primero fuimos, yo te dije que primero íbamos a analizar la Sí, por cúpula, partes. analizamos la cúpula. Ahora vamos al militante. Lamentablemente, chicos, como dicen los chetos argentinos, yo le voy a decir muchachos. Lamentablemente, muchachos, el pueblo uruguayo en un porcentaje muy grande es camisetero. Sí, O como un sea, partido de sigue, fútbol. ahí está, se pone la de Peñarol, se pone la de Nacional, se pone la de Rampla, la de Liverpool, y ya con la camiseta no ves más nada. Primero que nada es camisetero. En segundo lugar, el político se encarga de engañarlo, de curtirlo a mentira. Es lo que caracteriza a la política. No lo digo yo, lo dice Sun Tzu, el maestro de la guerra, y lo dice Maquiavelo en El Príncipe. Es el arte del engaño. Sí, Ahí retomamos, Bárbaro, sí. escuchamos. bárbaro, bárbaro. Entonces, estábamos agregando, ¿me oyen? Sí, sí, te Sí, escuchamos. Hola, hola. Perfecto, perfecto. Estamos agregando el factor propagandístico, ¿verdad? Estamos agregando el factor televisión, el factor radio, el factor diarios, que juegan un papel muy importante. ¿Y hay algún Entonces, medio en Uruguay que no sea manejado por cualquier partido? bueno, hay pequeñas radios del interior, pequeños periódicos, semanarios, pero la gran prensa, no, la gran prensa depende del sistema político, de las grandes empresas y del Estado. Entonces, no, el discurso contra UPM no tiene cabida en los grandes medios. Date cuenta que las denuncias que nosotros hemos hecho por UPM, ninguna ha sido estudiada o publicitada en los grandes medios de comunicación. Apenas un titular, apenas, medio chicuelo, ¿no? Titular no, una noticia media chicuela nomás, ¿no? claro, te ponen los números lindos, ponen lo que ellos quieren mostrar nomás de Claro, viene el el tema de cuánto los puestos de sube esto, trabajo, cuánto los puestos de trabajo, el ingreso que van correcto, a generar, Sí, la pero después eso infraestructura. por detrás también implica todo el contrato ese que tienen con UPM, que es cualquier cosa, que no cualquier cosa. pagan Pero vamos a impuestos, que seguir, no hacen esto, que no hacen lo otro, que no claro, sé qué. claro, claro, claro. No, UPM nos da para hacer 10 horas. Vamos a tratar de ir sintetizando. Entonces, les decía, UPM condiciona toda la economía del país, el modelo del país, que yo le llamo modelo narcoforestal. Como se trasladaron las empresas, las manufacturas, las industrias a Uruguay por la estabilidad política fruto del condicionamiento, por la envergadura de estas plantas, vos necesitas tierra y agua para millones y millones de eucaliptos. ¿Está claro? Eso está en la tapa del libro. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber una reconversión de la estructura productiva del país. ¿Y esa reconversión hacia dónde nos lleva? Hacia el monocultivo forestal. Y como todo monocultivo, desde el punto de vista económico, nos hace terriblemente dependientes y vulnerables. Vulnerables. Ponemos todos los huevos en una sola canasta, los troncos, porque nosotros exportamos solamente tronco. Exportar tronco es exportar fundamentalmente agua. Bien, entonces, los productores
paulatinamente van a cambiar, se van a reconvertir, y de agrícola, ganadero, va a pasar a ser un país forestal, de monocultivo forestal. Se está hablando de una tercera planta, ¿no? Una tercera planta posiblemente en Laguna Merín. Entonces, 3 plantas en 187.000 kilómetros cuadrados demanda que tengamos eucaliptus hasta en el jardín de nuestras casas, para dárselos a UPM. Bien, el monocultivo de materia prima, ¿qué genera? Genera un tipo de demanda de trabajo escasa en su gran mayoría, y limitadamente tecnificada, porque actualmente, por efecto de la tecnología, tenemos una enorme mecanización y robotización de la industria forestal. Hoy yo veía esas máquinas que cortan, limpian, ¿verdad? Pelan y seccionan el tronco y lo cargan. ¿Te das cuenta? Entonces vos tenés a lo sumo 2, 3, 4 operadores. Y con 4 operadores ni se sabe las hectáreas de monte que venís cortando, pelando y trozando, ¿no? Sí, eso Y yo lo cargando. he visto y realmente impresiona la Ahí velocidad que está. tienen con una máquina sola y son 3 tipos, ¿viste? 2 operando y uno en el camión y van zzz, zzz, y uno tras del otro. Exacto. Tal Es cual. que es así. Tal cual. ¿Y dónde vamos a meter toda esa gente que trabajaba en la agricultura, que trabajaba en la ganadería, que trabajaba en la apicultura, en la aviar, en las avícolas, la producción avícola? ¿Dónde va a ir? Y esa gente va a engrosar los cinturones de pobreza y marginalidad de las grandes ciudades o de las ciudades, de los centros urbanos. ¿Y qué trabajo hay si es un monocultivo? Y no hay laburo. ¿Quién les puede dar un auxilio? Los carteles de la droga. ¿Cómo le dan el auxilio? Y te convertís en adicto y distribuidor. Miren que esto lo digo por conocimiento. Yo fui abogado penalista desde 1982 a la fecha y trabajé en Fiscalía 2 años antes, Fiscalía del Crimen. Trabajé 14 años en Fiscalía del Crimen, así que de esto algo sé. El proceso de ingreso del joven en el círculo de la adicción y del narcotráfico lo conozco. Tras cartón, tenés una legalización de la marihuana, tenés una cultura proclive a la marihuana, que es la puerta de entrada para otras drogas duras. Bueno, tenés un proceso de narcotización, por eso es un proceso, por eso hablo de un modelo narco-forestal, porque el monocultivo condiciona la pauperización y la pauperización condiciona la necesidad de un ingreso que complemente el asistencialismo del Estado, porque el Estado se hace cargo, a través de una política asistencialista, de tirarle unos mendrugos de esa evasión, de ese éxodo de la población rural a la ciudad. Y por eso el Estado crece en su presupuesto para poder bancar ese éxodo. Pero esa financiación es escasa, entonces la persona que quiere vivir, que está sobreestimulada al consumo, necesita otro ingreso. ¿De dónde viene? Y de las actividades ilícitas. Ayer, miren, yo no soy un tipo veterano, por lo tanto, estoy fuera del mundo virtual de los jóvenes. Pero tengo contacto con gente no tan joven, ¿no? Ayer Mateo, el que hace la filmación en muchas oportunidades, es un muchacho de 40 años, que está metido en las redes, me hablaba de toda la industria de la pornografía en las redes, de chicas y chicos que no trabajan, pero que a través de la pornografía obtienen ingresos. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, Entonces, por eso no lo conocemos, ya estuvimos hablando del tema, capaz que te suena el OnlyFans, Debatiendo un poco. capaz.
¿Cómo? OnlyFans, capaz que te suena, es una página web en la Ahí que está. las personas que quieren suben ahí su contenido y vos pagás por mes para a tener acceso a ese contenido. La Ahí página en está. ningún momento te dice de qué es, pero todo el mundo sabe qué contenido suben ahí, ¿no? Ahí está. Bueno, ustedes están ahí, están en el ruido. Yo creo que me la mencionó este muchacho, ¿no? Pero hay otras, ¿no? Sí, Está hay Hay lleno, millones, millones. sí, 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 sí. hay sí. millones, está lleno. Bueno, a ver, la operación Océano justamente se queda en los particulares. No son bobos los fiscales. No se meten con el poder de las empresas de Internet. Porque en realidad lo que vos tenés que hacer es ir a la página donde la muchacha se prostituyó o el muchacho se prostituyó. Pero no se metieron con ellos. Sabían hasta dónde iban, ¿te das cuenta? ¿Saben hasta dónde llega su poder? Claro, 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 claro. Eso se llama cobardía. Eso se llama cobardía. ¿Y Y usted bueno, está en sí. contra de la prostitución en general o cuál es su A postura con ver, eso? a ver, de la mayoría de edad Sí, de para mayoría de edad. adelante, No estamos hablando de... mayoría de edad para adelante, de mayoría de edad para adelante, mi filosofía es, tú sos soberano de tu cuerpo. Está, me parece bien. Hace Sí, lo que te menores venga en es gana, otro tema que da para hablar. en tanto y en cuanto sea libre, libre voluntad. Y Sí, ahí que es no, un no es lo tema, mismo. Sí. ahí es un tema. Sí, Porque si vos sos condicionado, si vos sos llevado de a poquito, si a vos no te queda otro remedio, no sos libre. No, ahí... Entonces, Sí. ahí está. Y cuidado, que no solamente hablo de un condicionamiento ostensible, claro, consciente. Yo también me afilio a la posición de los condicionamientos subliminales, los condicionamientos ocultos, subrepticios. ¿Te das cuenta? Entonces, y cuidado con los condicionamientos estructurales, vale decir sistémicos. Si a esa muchacha, por ejemplo, no puede conseguir trabajo por una cantidad de razones y las necesidades de la vida la condicionan a que venda su cuerpo a través de una página. No es solamente un condicionamiento directo, extorsivo. Es un concepto de condicionamiento más amplio, ¿verdad? Un concepto de condicionamiento más amplio. Y volviendo con UPM, ¿vos estás en Sí. contra de la empresa o del contrato? Tipo, si hubiera venido UPM de manera tranquila, o sea, que ellos vinieron, invirtieron y no tuvieron nada que ver con el Estado. Tipo, ¿estarías en contra de ellos o es más bien Sí, por el tema legal? no, yo estoy en contra del modelo narcoforestal. Yo estoy contra el modelo del monocultivo. Yo estoy contra el modelo de las zonas francas donde se Sí. instalan estas industrias. Yo estoy en contra de la contaminación. Yo creo que el Uruguay tiene enormes potencialidades en algo distinto. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. En algo distinto que estas imposiciones. Porque miren que estos contratos fueron impuestos. Estos Sí, sí. contratos fueron impuestos. Estos No fueron contratos, condiciones nuestras para nada. exacto, estos O sea, contratos vienen impuesto condicionados. o más bien coimeado. Comprado, No, sí, bueno. Sí. pero hay un proceso En definitiva, lo anterior. mismo. Hay un proceso anterior. Están, por ejemplo, las agencias calificadoras de riesgo, está el Banco Interamericano, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, los grandes, vamos a hablar de las grandes corporaciones, dividen el mundo, se ponen frente al planiferio y dicen, bueno, a ver, ¿dónde tenemos petróleo? Arabia, Emiratos, Venezuela, Argentina, México. ¿Dónde tenemos coltán? Congo, Australia, Brasil. ¿Dónde tenemos agua y tierra fértil? La Patagonia, Argentina. ¿Dónde tenemos litio? ¿Dónde tenemos, no sé, Sí, sal? recursos estratégicos. Recursos estratégicos, muy bien dicho. Entonces comienzan a operar los organismos multilaterales de crédito y comienzan a operar los lobbies, los cabilderos.
Vienen los cabilderos y hablan con Sanguinetti, con Lacalle, con Tabaré Vázquez, y le dicen, bueno, nosotros tenemos un muy buen proyecto para desarrollar la industria forestal en el país, que fue lo que se habló con Sanguinetti, que es el padre de este modelo. El padre de este La modelo primera es ley. Julio María Sanguinetti. Entonces, Sanguinetti, como líder del partido, comienza a convencer a sus diputados y senadores, comienzan los lobbies a trabajar en la prensa, en la universidad, en los intelectuales, en los académicos, y empieza el boom. Bueno, hay que apostar a la forestación, y empiezan los tambores a trabajar en la forestación. Si el tema fuera el petróleo, que en Sí, algún lo momento mismo. aquí empieza, ¿viste? Bueno, tenemos las grandes reservas de petróleo con las que vamos a salir de la pobreza. Empieza la propaganda, los políticos. ¿Y qué pasa? Empieza el marco jurídico. Ley de inversiones y ley de forestación. Sí. Y empiezan las mentiras y las perversidades de los políticos. Las mentiras más obscenas de los políticos. Empiezan a decirle, bueno, nosotros necesitamos incentivar la forestación, por eso es que le vamos a dar subsidios. ¿Qué? A las corporaciones extranjeras les vas a sacar plata de la educación. Los liberales, ¿eh? Los Bueno. liberales, ¿eh? Falsos liberales. Y bueno, a ver, ¿quiénes rescataron a los bancos de la hipoteca subprime? Sí, sí. No fue el partido. Porque todo entra en una contradicción, y no porque tenga nada contra los liberales, porque después los estatistas, como el Partido Comunista Uruguayo, también estuvo a favor del monocultivo y también estuvo a favor de la exoneración de impuestos a UPM. ¿Te das cuenta? Estatistas sacando impuestos al obrero a través del IRPF para cubrir lo que no le cobran al banquero o al ROS. Un despropósito, ¿verdad? Sí, capital. Entonces, Eso es lo que ellos siempre decían, el capitalismo, y como dicen todo el tiempo, gobierno para unos. claro. Pero en ¿Y realidad. por qué crees? Y Renzo, ¿por qué crees que no debaten conmigo? Claro. No, ¿Por qué crees que no debato debaten con conmigo? nadie. Ahí está. Mismo en las elecciones Chicos, que debatieron solo. Nos estamos quedando sin tiempo, sí. Sí, sí. Ya nos les iba a estamos avisar. quedando sin tiempo. Yo Una necesito pequeña hacer una despedida. pausa. Me parece Bueno, bien. Una la opinión, despedida. decinos qué te pareció. Queremos saber qué te pareció. Bueno, El yo ya se los formato, dije, lo voy a reiterar. El formato. si te gustaría cambiar algo. No, el formato, los interlocutores, ustedes, los temas, la profundidad, la forma, los conocimientos de ustedes, las inquietudes. Ha sido una maravilla. Yo quedo a disposición cuando gusten, los temas que ustedes quieran. Y vieron que conmigo no hay tema que no se toque. Conmigo pueden hablar lo que quieran. Los temas más escabrosos. ¿Saben cuál es el tema más escabroso para un político? ¿Cuál? Ya se lo voy a decir. El aborto. Ahí Hay mucho ahí. ahí se empantana todo el mundo. Sí, Sí, ahí no. Ahí no Ahí hay a nadie le tutía. gusta hablar. Ahí hasta los 4x4 más poderosos quedan empantanados. Igual los temas que Lamentablemente. tratamos hoy estuvieron buenos. Y tal vez estuviera Es un bueno tema tipo seguir con complicado. alguno. El tema de UPM, por ejemplo, yo tengo algunas cosas o sea, me gustaría seguirlo tratando y sé que tenemos compañeros Pero acá que están metidos en un tema que está bueno. vamos a seguirlo tratando y desbrozando. Muchachos, vamos a hacer una cosa. Dale. Ahora empieza el Zoom de UPM2 No. Si a ustedes les interesa el tema UPM, ahí se va a hablar mucho de este tema. Puede darle insumos para un futuro podcast sobre UPM. Segundo, hay un libro muy interesante que a mí no me invitaron a escribirlo, y nada más y nada menos que en la parte penal, pero que igual es muy bueno y muy lindo. Se llama La Entrega. Vale la pena leerlo. Lo voy a anotar. Vale la Sí. pena leerlo. ¿Está? Y por último, los felicito. Muchas gracias. Fue un podcast precioso. Quedo a las órdenes para en otro momento volver a realizarlo. O por ahí, quien les diga que tenemos una suerte de espacio fijo determinado día de la semana o determinada cada tanto nos reencontramos.
Bueno, estamos en contacto, sí. Muchas Está bien, gracias está por bien. venir, Sí, por bueno. venir a hablar con nosotros, darnos Muchísimas la, Gracias la por todo. oportunidad también. Era exactamente lo que estábamos buscando, quedamos muy contentos. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y nada, vamos a estar en contacto, seguir hablando de algunos otros temas. Nos dijiste muchas cosas que ya nos van a quedar para conversar entre nosotros también más adelante. Y nada, nos despedimos. Nos despedimos, un abrazo, gracias, que pasen muy bien. Un Igualmente. abrazo para usted también. Hasta luego.